noches, queridas amigas, queridos amigos. El pasado jueves no pudimos estar aquí con ustedes compartiendo en la política en el diván. Estuvimos cumpliendo una agenda que nos instruyera, nos orientara el presidente Nicolás Maduro en la hermana República del Uruguay, reuniéndonos con los amigos de Venezuela, con los amigos de la libertad, con los amigos de la democracia, con los amigos de estos procesos que sacaron de la oscuridad a todo el continente americano. Nos reunimos con el intendente de Montevideo, nos reunimos con el Frente Amplio del Uruguay, expresaron una inmensa solidaridad para con el pueblo de Venezuela. Le manda un abrazo el pueblo de Uruguay al pueblo de Venezuela, que hago extensivo a través de estas cámaras y a través de esta señal de Venezolana de Televisión para todo el pueblo de bien de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez. Hoy es 7 de julio, un día como hoy, en el año 1975, ese joven desgarbado, flaco, cadete, llamado Hugo Chávez, se graduaba con honores en la Academia Militar de Venezuela, la Casa de los Sueños Azules. Y allí sería el espacio, sería el tiempo, sería los libros, sería el pensamiento a través del cual se gestaría el más importante hombre en las luchas libertarias del siglo XX y finales del siglo XX y del siglo XXI, Hugo Chávez. Hoy hemos tenido algunos temas interesantes, hoy han ocurrido algunas cosas que queremos compartir con ustedes en el programa número 31 de la política en el diván. Ustedes saben que si algo ha caracterizado a la derecha venezolana, a la dirigencia opositora, ha sido la retórica violenta, el llamado a la violencia y también pues, el incurrir en eventos violentos que han causado angustia, que han causado dolor, han causado desazón en sectores del pueblo de Venezuela, los 43 muertos de la llamada salida de la guarimba, de la violencia del año 2014, los 11 muertos de Capriles Radonsky la madrugada del 13 de abril del año 2013. Y en los últimos días hemos venido notando que esa retórica violenta en la voz del señor presidente de la Asamblea Nacional, por cierto, hoy es 7 de julio, han pasado 2 días, han transcurrido 2 días ya de la fecha que el mismo señor Ramos Alup se puso para derrocar el gobierno constitucional. Es muy curioso que en un país, en razón de un resultado electoral, hemos ganado nosotros 18 de 20 elecciones. Imaginemos por un momento que el presidente Chávez, en alguna de las tantas elecciones que ganó, dijera, bueno, hay que borrar del mapa a la oposición venezolana, hay que borrar del mapa a la derecha venezolana. Imaginemos por un momento si a la victoria del presidente Nicolás Maduro, esa madrugada del 13 de abril del año 2013, hubiera convocado al derrocamiento, a borrar de la faz de la tierra, como dice Capriles Radonsky y Ramos Alup, a la derecha, a la oposición venezolana. Imaginemos por un momento si cuando ganamos las elecciones de alcaldes y concejales, otro tanto hubiera hecho el presidente Nicolás Maduro. No, llamó al diálogo, convocó al diálogo. Frente a la circunstancial victoria electoral de la derecha en el mes de diciembre, las primeras frases del nombrado en elecciones del segundo grado, presidente de la Asamblea Nacional, señor Henry Ramos Alup, fue que debíamos ser derrocados, que debíamos ser borrados del gobierno constitucional, que ellos debían tomar el poder en un lapso, se lo dio él, es un lapso que él se autoinfringió de exactamente 6 meses. Él dijo incluso una frase que eso no perime, es decir, podemos tumbar a Maduro y a los chavistas en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio y hasta el 5 de julio del año 2016. Pues señor Ramos Alup, hoy es 7 de julio, mañana es 8 de julio, pasado mañana es 9 de julio y el presidente de la República es el presidente que eligieron las venezolanas y los venezolanos, Nicolás Maduro Moro. Y en estos días hemos notado cómo se exacerbó la retórica violenta, las groserías, los insultos del presidente de la Asamblea Nacional para con otros poderes públicos, público, notorio y asqueroso, los insultos que profiere cada vez que le da la gana Ramos Alup en contra de las rectoras del Poder Electoral venezolano, las injurias
del señor Capriles Radonsky en contra del Poder Electoral, en contra del Poder Judicial. Y nosotros sabíamos que lo que estaba ocurriendo es que la oposición estaba discutiendo intensamente la posibilidad de sentarse en la mesa de diálogo que ha convocado, esta es la sexta vez que convoca a un diálogo el presidente Nicolás Maduro. Un diálogo para hablar, para ponernos de acuerdo, para atender los asuntos y los temas y la agenda que sean para beneficio de todas las venezolanas y de todos los venezolanos, independientemente de cómo piensen. Un diálogo para la paz, un diálogo sin condicionamiento, un diálogo donde podamos, como adultos, hacer política, política con P mayúscula, como tanto decía el presidente Hugo Chávez. Ellos estaban entrampados en la propia retórica violenta con la que han venido comunicándose, con la que se han venido relacionando con algunos de sus seguidores. Ellos están siempre muy atentos de los más recalcitrantes, de los que tienen opiniones fascistas, de los que se dirigen con xenofobia, de los que se dirigen con misoginia, de los que se dirigen con actitudes muy violentas a través de las redes sociales y a través de algunos medios de comunicación nacionales e internacionales. Y tenían el grave problema de decir, ¿cómo hacemos para sentarnos en el diálogo que ha convocado y ha propuesto el presidente Nicolás Maduro, con la facilitación que ya viene desde hace mes y medio trabajando, de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández, de UNASUR como acompañante generoso, amable, permanente al diálogo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro? Y bueno, hoy ocurrió un hecho curioso que queremos resaltar con ustedes. Fíjense, se pone de acuerdo la llamada MUD y plantean que en efecto van a sentarse en esa mesa de diálogo. Nosotros ya estábamos enterados de que eso había ocurrido, ya teníamos información, se habían dado algunos contactos también previos con algunos sectores de la derecha venezolana y algunos sectores de la revolución que habíamos sido orientados en ese sentido por el presidente Nicolás Maduro. Y lo que el chisme dice es que mientras estos dirigentes de la derecha venezolana se fueron a la Asamblea Nacional a la sesión, el señor Chugo Torrealba escribió un comunicado realmente deplorable, lleno de injurias, lleno de mentiras, lleno de inexactitudes y que no hacía otra cosa sino cerrar cualquier posibilidad de diálogo. Es decir, él ni siquiera respetar lo que había discutido en la Mesa de la Unidad Democrática, escribió esto y lo publicaron en la página web de la Mesa de la Unidad. Fíjense, aquí está el comunicado, porque ustedes saben que Google siempre guarda, aunque ellos lo hayan borrado después, Google siempre guarda por un tiempo todos los archivos que son publicados en las páginas correspondientes, en este caso, la página de la llamada MUD. Aquí está el comunicado deplorable, asqueroso que escribiera el señor Chugo Torrealba, y luego, pues, usted agarra ese link y lo coloca y va a aparecer como no encontrado, porque de verdad, si aceptan sentarse en la mesa de diálogo, nosotros insistimos en un diálogo sin condiciones, en un diálogo para avanzar, en un diálogo para preservar y mantener la paz. Es positivo, o podríamos decir, lo único positivo del documento final, del documento donde eliminan algunas de las injurias que escribiera el señor Chugo Torrealba, ellos señalan, después de algunas consideraciones, después de hacerle la venia a los sectores más violentos de esa derecha que ellos mismos alentaron, a esos violentos, a esos que llaman a borrar de la faz de la tierra a las chavistas y a los chavistas, pero dicen, esperábamos que los mediadores, los facilitadores Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández, UNASUR, invitados por el presidente Nicolás Maduro para acompañar el proceso de diálogo, propongan lugar y fechas para la primera reunión y al propio tiempo sean garantes del esfuerzo para alcanzar las condiciones aquí establecidas. Nosotros insistimos en un diálogo sin condiciones, que nos sentemos y ahí hablemos de todo. La MUD está dispuesta a la primera reunión del diálogo nacional a partir del día 12 de julio. Hasta eso lo hacen de esta manera.
hasta para escribir un comunicado donde en última instancia lo que importa son las últimas 2 líneas. Lo que realmente importa es lo que al final dijeron. Claro, tienen que adornarlo para que el Nacional no salga mañana a insultarlos. Tienen que ver cómo recurren a ciertas trapisondas para que no vengan después las mismas jaurías que ellos alentaron a través de las redes sociales a lanzarse de forma feroz en contra de ellos. Por eso Chuo Torrealba escribe el comunicado que escribió. Por eso no les queda más remedio que retirarlos de la página. Aquí está la prueba, miren. Este era el comunicado lleno de injurias, sandeces, mentiras, escrito por Chuo Torrealba. Y si usted hace el link, encuentra que en efecto fue retirado. Y al final publicaron el comunicado que en efecto ha sido entregado a los expresidentes facilitadores del diálogo. Insistimos, lo único positivo es que a pesar de que es un poco tarde, a pesar de que han intentado, no es que no han intentado sembrar violencia, no es que no han recurrido a cualquier forma de violencia o política o violencia bachaquera o violencia criminal, pero a pesar de eso, en este caso, aceptan el llamado a diálogo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. No es la primera vez. No es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro llama al diálogo. No es la primera vez que el presidente Chávez llamara al diálogo. Veamos una frase de aquel cadete que hace exactamente 41 años salió de la Casa de los Sueños Azules para construir el mundo con el que soñamos. Adelante con nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Yo les lanzo la mano. Ojalá respondan en un diálogo de respeto, de confrontación respetuosa. Porque una cosa sí es cierta. Nosotros con ellos nunca nos vamos a poner de acuerdo en lo esencial. Ellos defienden el capitalismo, nosotros el socialismo. Es decir, ahí no hay acuerdo. No. Ahí no hay. Pero sí hay la posibilidad de que del convivir, debatiendo, discutiendo, en el marco de las reglas del juego, hacer política, pues. Hacer política. No es hacer política, señor Ramos Alup, insultar a unas mujeres que son tan cabeza de poder público como lo es usted. No es hacer política, señor Capriles. Decir en una entrevista con la señora Gladys Rodríguez el pasado 4 de julio que había que barrer de la faz de la tierra a todos los chavistas. No es hacer política, señor Borges, recurrir a toda esa retórica violenta si al final y en última instancia iba a ocurrir lo que yo creo que en última instancia es positivo, que es que nos sentemos en esa mesa de diálogo y que ustedes ya hayan fijado la fecha del 12 de julio como una fecha para que estos presidentes facilitadores, en conjunto con los que nos vamos a sentar en esa mesa de diálogo, pues acordemos reuniones y agenda. Perdimos mes y medio, está bien. Afortunadamente no pudieron desbordar la situación de violencia. Afortunadamente lo que les prometió Almagro era sencillamente una mentira. Por ahí hay unos memes, los vamos a mostrar después para poner un poquito de humor a tanta posición oscura de la derecha venezolana. Comuníquense con nosotros, que estamos aquí en La Política en el Diván, @PolíticaDiván, @JorgeRPSube, y síganos por Facebook y por Periscope en la cuenta facebook.com/JorgeRPSV. No se vayan, aquí estamos en La Política en el Diván, ya regresamos. Ya vuelve La Política en el Diván. Hago un llamado al entendimiento. Aquí aren esta asamblea y siembren la semilla del diálogo. En un diálogo de respeto. Yo estoy dispuesto a abrir las compuertas, estas puertas de Miraflores, a tomar nuevas iniciativas de diálogo. Los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. Una apertura al diálogo. Un llamado al entendimiento, a la convivencia. No queremos violencia, llamamos a la paz, al respeto, a la tolerancia. Mi llamado a un diálogo nacional constructivo con todo el país. Yo los invito a incorporarse a la conferencia de paz. Yo lo que llamo a nuestro pueblo es al trabajo, a la serenidad, a la conciencia, a la confianza nacional, a la unión, a la paz.
y que sea victoriosa otra vez la paz. Resulta evidente. Si algo caracterizó al presidente Hugo Chávez en situaciones de coyuntura complejísimas de la República, como por ejemplo el golpe de Estado, que lo sacó del poder que el pueblo le dio por escasísimas 46 horas, fue el llamado al diálogo y a la paz. Cada vez que Chávez ganó una elección, llamó a la paz, llamó al diálogo. Cada vez que convocó y tendió su mano para los sectores de la oposición venezolana, por lo general lo que recibió fue los llamados puñales escondidos en la manga. Igual el presidente Maduro, el primer presidente chavista de la historia de Venezuela, ganó las elecciones, heroica victoria. En abril del año 2013 llamó al diálogo. Ganamos las elecciones de alcaldes y concejales en diciembre del 2013, convocó a los alcaldes de la oposición, escasamente habían obtenido el 25% de todas las alcaldías. La respuesta fue Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, llamando a la muerte, a la destrucción. 43 venezolanas y venezolanos fallecieron, 800 heridos graves de ese desbordamiento de la violencia. Hay una intencionalidad permanente por parte de la derecha, hay una resistencia a dirimir los asuntos de la política, como decía Chávez, haciendo política, es decir, interactuando, es decir, discutiendo. Yo me atrevo a aventurar que una de las razones que obstaculizan esa posibilidad es que esta misma derecha, a través de la guerra psicológica, a través de las operaciones de guerra psicológica y de guerra mediática, ha generado una matriz de odio en un sector de la población que ahora podría preguntarse, y ahorita sí hablas de diálogo, ahorita sí vas a la mesa de diálogo. Eso fue lo que ocurrió en el 2014. La oposición se sentó en la mesa de diálogo, avanzamos en las discusiones y avanzamos en una agenda. Por primera vez desde el año 2002, los sectores dirigentes de la derecha venezolana escucharon el testimonio de aquellos que resultaron heridos, afectados, familiares de asesinados en el golpe de Estado de abril del 2002. ¿Qué ocurrió? Los medios de comunicación comprometidos con la violencia, pues casi que obligaron a levantarse de la mesa de diálogo a aquellos que estaban por parte de la llamada MUT. Ahora ha costado tanto porque ya tenían también otra agenda, ya estaban pendientes de otra posibilidad. Ya Almagro les había prometido y por eso insisten en esa mentira de Almagro. Engavetaron ese informe, esa cuerda de sandeces, de mentiras. Si ustedes supieran lo que dicen en Uruguay del señor Luis Almagro, les da realmente vergüenza señalar que es uruguayo y que alguna vez participó en luchas sociales en Uruguay, el señor Luis Almagro. Y por eso también una retórica que afecta al diálogo. Cada vez que Ramos Alup insulta a las rectoras del Poder Electoral, pues lo hace para afectar, para actuar en contra del diálogo. Y aquí hace 2 semanas dijimos medio en broma, medio en serio, que el señor Ramos Alup estaba loco, porque muchas veces no se pueden explicar sino a través de algunas categorías diagnósticas algunos de los desmanes y algunos de los desbordamientos de este señor Ramos Alup. Y además hay un mecanismo que es muy primitivo en la psiquiatría que se denomina el mecanismo de proyección. Ese fue un mecanismo que describió Freud en algunas de sus obras más tempranas. Y ese mecanismo es lo que se basa es que el ser humano muchas veces tiende a separar de sí las cosas que más le molestan de sí mismo. Si tú sientes que eres demasiado bajo, entonces tú eso lo proyectas en otra persona. Y así, algunos de los elementos, llamémoslo así, como lo decía Carl Gustav Jung, más sombríos de tu personalidad. Si tú eres una persona narcisista, entonces tiendes a ver el narcisismo en otras personas. Si eres una persona que tienes tendencia a mentir, entonces acusas de mentiroso a otras personas. Eso se llama el mecanismo de proyección y es uno de los mecanismos más primitivos de los mecanismos de defensa con el que cuenta el ser humano. Melanie Klein, una pensadora post-freudiana que analizó en profundidad
el desarrollo psicoevolutivo del aparato psicológico en los niños muy pequeños, en los bebés muy pequeños, también señaló que si algo caracterizaba las personalidades muy primitivas era el uso permanente de la proyección. ¿Ustedes se recuerdan cuando Ramos Aluf fue al Tribunal Supremo de Justicia para acusar, imagínense ustedes, a Hugo Chávez de insania mental? Vamos a ver este video para ver cómo podemos demostrar el mecanismo de la proyección. ¿Por qué se dice que aquello que vemos en los demás nos dice mucho de nosotros mismos? Ese espejo en psicoanálisis se llama proyección. Y tal es un mecanismo de defensa por el cual el sujeto atribuye a otras personas sus propias virtudes, defectos, carencias o culpas. Se proyectan los sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios porque generan angustia o ansiedad. Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur gegen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Y tenemos un motor arrechísimo aquí. De la ultraderecha más rancia, recalcitrante, ultramontana y repugnante. De esos lechuguinos, de esos petimetres, lanzaron, se escandalizaron con esa afectación que los caracteriza. ¡Ay, Dios, se alarmaron! El golpe que está preparando este gobierno ahora para salvarse ante la historia. No estoy de acuerdo con ningún golpe. Porque hemos cumplido con todos los requisitos, tiene que hacerse este año. Una grosería y una inmoralidad descarada, chico, es lo que es. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. Pero donde quiera que las pongan, coño, ahí vamos a validar nuestra firma. Ahí la vamos a validar. Cagones. No respetan el uniforme. No tengo tiempo de seguir hablando porque aquel que corta la palabra soy yo. Y aquí nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años. Y se acabó. Se acabó. Cromosómico, culillómetro, errabundo o transhumante, un escurridero. Los expolian, al gallina, gamberro, malviviente, moco suelto, pandillas de choque, asusando, perraje político, un psicótico recién vestido, un sociópata cancerbería política, gasear, matachín de primitivas, logorreo inescrupuloso, trapo rojo, mercenario, fuerzas acorazadas, atracador, gran malandro, rana saltarina, trampa política, chusperito antisemita, desarreglados mentales, aprovechados, bandidos. Manierismos motores, manierismos verbales, desbordamientos, vulgaridades, alusiones permanentes a elementos relacionados con partes y acciones íntimas del ser humano. ¿Quién será el que está loco? ¿Quién será el que causa asombro incluso en sus seguidores? Por ahí hay un video donde la misma gente de la MUD se burla de Ramos Aluf en una intervención que tuvieron allí. Ah, no, perdón, era de Capriles y Ramos Aluf es el que hace el chiste. Ese desbordamiento, esa intención permanente de insultar a, en este caso, a las rectoras del Poder Electoral, a los poderes públicos, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Independientemente de lo que usted piense, y esto es un mensaje para la gente que ha votado por la oposición venezolana. Imaginen por un momento ese ser humano violento, desbordado, ese ser humano sin ningún tipo de límites, ese ser humano que no sabe gritar, sino que grazna, que chilla, que grita como una persona verdaderamente desequilibrada, teniendo en algún momento la posibilidad de tomar decisiones trascendentes para la República. Sería sumamente peligroso. Sería, de verdad, un velo oscuro que caería sobre el desarrollo pacífico de la vida en la República. Nosotros queremos presentar a una pensadora, socióloga de la Universidad Central de Venezuela, una mujer que permanentemente ha apelado a la necesidad de que el diálogo se imponga en la resolución de los problemas políticos en Venezuela. Una persona que además es una acuciosa observadora de las matrices
de guerra mediática, de guerra psicológica que se impone a través de los medios de comunicación. Recibimos con profundo orgullo y profundo agrado a la socióloga Marie Claire Stelling, pensadora y coordinadora del Observatorio de Medios de Venezuela, para que nos hable de algo, Marie Claire, que nosotros consideramos importante y trascendente el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro viene señalando desde casi desde el mes de enero, desde que presentó su informe a la Nación en esta etapa, una convocatoria a un diálogo profundo, a un diálogo honesto, a un diálogo sin cortapisas, sin condicionamientos a los sectores de la oposición venezolana. Convocó también a los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, que participaron en calidad de observadores en la elección de la pasada elección parlamentaria de diciembre del año 2015. Ellos vinieron en calidad de observadores de UNASUR y el presidente Maduro los invitó para que sirvieran de facilitadores en el diálogo. Hoy, después de un largo documento donde tratan de algún modo de hacerle alguna carantoña a los sectores más recalcitrantes y violentos de la oposición, la llamada MUD acepta en las últimas dos líneas que van a participar en ese proceso de diálogo. ¿Cuál es su opinión, profesor Stelling? Bueno, buenas noches, agradecer la invitación al programa y el compromiso que supone hablar en este momento en Venezuela de diálogo. Yo creo que hay una necesidad de diálogo, el país siente necesidad de diálogo, pero lo que habría que discutir, Jorge, es si hay en realidad disposición a dialogar. Yo puedo convocar al diálogo, pero para dialogar, para conversar sobre el futuro de Venezuela y la convivencia en Venezuela, tiene que haber una serie de acuerdos mínimos para dialogar. Y parecería que no hemos llegado a esa etapa de acuerdos mínimos, porque lo que yo encuentro son barreras infranqueables para la comunicación y para el diálogo. Yo he hecho últimamente análisis del discurso político, análisis del discurso mediático, y no se percibe en realidad que están dadas las condiciones. Una cosa es que yo convoque, como dije al inicio, pero otra es que están dadas las condiciones para el diálogo. En este momento, fíjate, en Colombia, después de tantos años, 70 años, 300.000 y algo tanto muertos, se llegó pues a un acuerdo. Había una disposición, hubo acuerdos mínimos, terrenos posibles donde discutir. Lo que habría que ver si en este momento en Venezuela esas condiciones están dadas. En mi opinión, está complicado en este momento el diálogo, a pesar de las mediaciones, de las intermediaciones. Fíjate que Samper vino y dijo, parecen dos países, son dos lenguajes diferentes. Uno parece que está viviendo en dos países diferentes. A mí me pegó muchísimo ese comentario de Samper. Marie Claire, ¿y qué recomendaciones harías tú para que ese proceso realmente pueda conducirse, digamos, con frutos, ¿no? Con logros verdaderos? Yo siento que desde que el presidente Maduro hizo la convocatoria, incluso ya ha habido esfuerzos para el diálogo. En el 2014 los hubo, en medio de del desbordamiento de la violencia que costó muertos, heridos, dolor al pueblo de Venezuela. También en este caso concreto, nosotros tenemos un mes y medio de procesos de exploración. También la oposición ha estado en esas reuniones. De hecho, los facilitadores del diálogo se han reunido muchas más veces con la oposición venezolana porque, como dijo alguna vez Ramos Alup, ellos no tienen, ahí no hay jefes, entonces tienen que buscar la forma de acordarse con las distintas partes. ¿Cuál sería una recomendación breve que tú podrías hacer para que este esfuerzo que... Estoy de acuerdo contigo, ha sido muy difícil, pero al menos hay una disposición por parte de, en este caso de la llamada MUD, de participar, y en el comunicado que emiten hoy, a pesar de que dos primeros párrafos son dos párrafos que pareciera que la intención es negar la posibilidad de diálogo, al final señalan que están dispuestos a sentarse. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, mira, yo creo que lo que hay que anteponer ante cualquier diferencia es el país, es Venezuela, es las condiciones de convivencia de venezolanos y venezolanas. Porque el hecho de que las fuerzas políticas no logren un diálogo afecta a la ciudadanía, me afecta a mí como mujer, a ti, a todos nos afecta esta suerte de incomprensión en las cúpulas políticas. Pero cuando hablo de que hay que hacer acuerdos mínimos,
yo percibo que en este momento la oposición está triunfalista, siento yo. Por eso es que han puesto tantos obstáculos para dialogar, porque para la oposición es más importante el revocatorio que el diálogo en este momento. Para ellos es punto de honor el revocatorio, sienten que allí pueden tener un triunfo electoral y me imagino que entonces tú piensas, ¿para qué dialogar si voy a triunfar en unas próximas elecciones? Y estoy presionando para que esto sea así. Y estoy logrando un lobby internacional y hay presiones de importantes países sobre el gobierno venezolano para que se llegue al revocatorio. De manera entonces que en este momento quizás para los sectores más radicales de la oposición es prioritario y no diálogo. Allí no estamos pensando en el país, porque este país está afectado, por supuesto, porque aparentemente no están dispuestas las cúpulas políticas a dialogar. Yo creo que en este momento hay que sentarse, pensar en discutir las posibilidades de revocatorio, discutir las posibilidades de diálogo, pero hay unos elementos importantes, Jorge, que yo diría alejan esos puntos comunes. Primero, está en discusión un modelo político y está en discusión un modelo económico. Eso es muy difícil entonces para la derecha sentarse a dialogar o a discutir cuando hay estos dos grandes barreras que son el modelo político y el modelo económico. ¿Cómo dialogar en torno a eso? Hay algo que lo colocamos aquí al comienzo del programa, María Clara, y es el planteamiento de Chávez de hacer la política, a pesar de que la política tiene también algunos elementos sombríos. José Martí decía que en la política lo importante es lo que no se ve, lo que no se oye, pero hacer la política significa que independientemente de que hay modelos, como tú bien dices, son modelos que no solamente están contrapuestos, sino que incluso tienen una visión completamente diferente de la vida, de los seres humanos, de las relaciones entre los humanos, hay una posibilidad de que podamos al menos acordar, por ejemplo, que la retórica violenta baje. Claro. Por ejemplo, evitar que la violencia política o de otro signo, pero marcada por la intencionalidad política, pues vuelva a enseñorearse o vuelva a actuar en contra de la vida, pues, y en contra del derecho que tenemos nosotros a vivir completamente en paz. Yo creo que esos son elementos que nos permitirían avanzar. Estoy de acuerdo. Pero ellos sí, dime, perdón. No, que nosotros estamos dispuestos a discutir absolutamente todo. El presidente Maduro lo ha dicho varias veces, sin condicionamiento. Ellos son los que colocan una serie de elementos. Ellos, en efecto, como tú bien dices, ellos apostaban a que a la oferta, a la promesa que les hizo el señor Luis Almagro de que se iba a aplicar la Carta Democrática, etcétera, etcétera. Se va a quedar para la historia la imagen del señor presidente de la Asamblea Nacional sentado en un taburete viendo por televisión cómo en efecto los países tomaron nota, que en lenguaje diplomático quiere decir, bueno, realmente nosotros no hay ninguna condición, ninguna razón, no está dada absolutamente ningún requisito para que se aplique la Carta Democrática en Venezuela, y en todo caso la recomendación que hizo la OEA, la Unión Europea, es que la oposición y el chavismo se sentaran en una mesa de diálogo. Una última recomendación para que en efecto no ocurra lo que ha ocurrido en otras oportunidades, que este sector se pare y en ese sentido suspenda abruptamente el diálogo. Bueno, mira, yo creo que una recomendación sería, yo diría unas mesas al diálogo como tal. Esas cosas. Tenemos algunos problemas de comunicación con María Clara Stelling. Bueno, en otra oportunidad trataremos de comunicarnos. Yo quisiera ver si podemos ver alguno de las opiniones que ha tenido la población acerca de la actuación del señor Henry Ramos Alup en el caso. ¿Ya puede hablar? María Clara, sí, estamos otra vez contigo. La recomendación. Mira, la recomendación es una etapa que yo diría previo al diálogo, de prediálogo, donde vamos a sentarnos a conversar sobre aquellos elementos comunes que nos acercan y que nos aproximan
Eso yo creo que es lo más importante de hacer en estos momentos, puntos de coincidencia. Y sobre estos puntos de coincidencia, sobre ese terreno que nos es común, comenzar a dialogar, pero cuando dialoguemos, por supuesto, vamos a tener que hablar del modelo político, del modelo económico, del revocatorio, todos esos son elementos que están sobre el tapete. Pero hay puntos comunes que hay que conseguir, y ahí son importantes los mediadores, tanto internacionales y como diría también mediadores nacionales, porque los que mejor conocemos nuestra realidad somos nosotros los venezolanos y las venezolanas. Entonces yo combinaría la mediación internacional con mediación nacional, de personas respetables, personas que hayan logrado mantener una cierta distancia de la conflictividad social y de la confrontación que aqueja a todos los venezolanos y las venezolanas. Yo recomendaría eso, una etapa previa, yo le llamaría de prediálogo. Bueno, agradecemos profundamente a Marie Claire, de verdad muchísimas gracias, porque sabemos además no solamente de que eres una estudiosa, sino que eres una militante de la posibilidad de diálogo y de la necesidad de buscar elementos comunes. No va a ser nada sencillo. Hay sectores de la política venezolana que han promovido y que han propuesto incluso invasiones militares contra Venezuela, que han propuesto que hay una agresión de fuerzas militares extranjeras contra Venezuela, que han propuesto elementos de la violencia. Hay algo que yo quería compartir con ustedes porque fue a raíz de las llamadas desbordamientos del señor Ramos Alú, pues en las redes sociales las personas también han emitido su opinión, y algunos son francamente no solamente muy certeros, sino muy graciosos. Aquí está el tiempo según Henry, enero, en 6... Pero vente para acá, es esta. Enero, en 6 meses salimos de este gobierno. Y después, julio, nunca dijimos que saldríamos del gobierno en 6 meses. Eso es un poco de lo que estábamos hablando antes. Y este señor se atrevió a denunciar ante el Tribunal Supremo de Justicia al presidente Chávez, que es el estadista más grande, que todos coinciden que haya tenido esta tierra en los últimos 20 años. Me refiero al continente americano, que es una referencia en el mundo entero. Este señor que dijo que hubo un fraude, que en el 2004, que en 2 días presentaba las pruebas, más todos los que mostramos en video, más todos los videos que tenemos, horas y horas hubiéramos podido presentarles a ustedes de desbordamiento y desmanes de este señor. Mira esto. Prometió que presentaría las pruebas del fraude, nunca lo hizo. Prometió que el 6D haríamos la última cola, nunca cumplió. Prometió que hablaría en la OEA, no habló. Prometió que en 6 meses sacaría a Maduro, Maduro sigue siendo presidente y lo seguirá siendo hasta que las venezolanas y los venezolanos pues sigamos decidiéndolo. Él tiene su periodo constitucional que todavía está vigente. Y en Venezuela, gracias a la enmienda constitucional del año 2010, pues el 15 de febrero los venezolanos votamos para que haya reelección de nuestros o nuestras presidentes. Alup, eres un fraude. Este es muy gracioso. Esto se supone que es la sede de la OEA. Mr. Alup, ya todos se fueron, le dice el señor que trabaja allí en calidad de aseador. Y Alup le dice, déjeme quieto que yo estoy esperando mi derecho de palabra. Aquí está Alup pensativo, meditabundo, y dice, ¿será que digo 6 meses más? Y aquí está Alup en el taburete que le pusieron en la OEA diciendo, aquí pensando en cómo sacar a Maduro de hoy para mañana. Estas son un poco las opiniones de la gente acerca de esos elementos tan relacionados con algún tipo de desequilibrio, porque no pareciera que hubiera una unidad y una sincronicidad y una, una hilación sensata del pensamiento. Ya regresamos a la política en el diván. Ya vuelve la política en el diván. ¿Qué opina usted de que un muerto de 123 años haya podido firmar en la firma de revocatoria para el presidente Nicolás Maduro? Mira, eso tenemos primero que demostrarlo. En segundo lugar,
tendríamos que ver esa cédula quién la emitió. Que yo sepa, no es la oposición quien emite cédula. Un muerto de 136 años apareció en una de las planillas de revocatorio. ¿Qué opina usted de esto? Que de 1.900.000 firmas consignadas tú tengas 10.000 firmas que hayan tenido errores, que hayan tenido problemas, es un margen que, aunque no está bien, no es un margen escandaloso. Todos los procedimientos de recolección de firmas, de levantamiento de datos, todos los procedimientos siempre traen errores y es natural que los tengan. ¿Qué opina usted de que un muerto de 123 años pueda firmar? Que el que lo sacó está loco, porque mi firma también apareció y yo no he firmado. Ha salido a la luz pública imágenes de un muerto de 136 años firmando el revocatorio. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, eso son viejas maniobras. Tú agarras la cédula de tu abuelita y vas y firmas por ella, nadie va a estar pendiente de que firmaste. ¿Qué opina usted de que un muerto de 123 años haya podido firmar el referéndum? Bueno, a mí no me extraña. Esto no me extraña, esto sucedió toda la vida. Mira, eso lo estás diciendo tú y estás repitiendo lo que dijo un actor político. ¿Qué opinas de que un muerto de 123 años pueda firmar las planillas de revocatorio? ¿Un muerto de 123 años? No, eso es imposible entonces. Eso es imposible. María González, si eso es así, que bueno, que lo estoy leyendo, no tengo, es trampa, pues, por llamarlo así. Hospitalizado en el Hospital Joaquín Arrotondaro, cuando me llega un grupo de personas para la cuestión de una firma, las huellas y eso, que era una bolsa de comida. Yo accedo, a firmar porque yo pensé que era un beneficio de nuestro presidente y eso, yo inocentemente lo hice, ¿verdad? A los días me notifican a mí que aparezco en un grupo, en una lista, mejor dicho, de la oposición. Y es algo que fue indignante para mí porque yo nunca me había prestado para eso, yo lo hice inocentemente. Y, se aprovecharon de mis condiciones. Fue algo que fue como una estafa, en mi contra. Bueno, lo que yo expreso realmente que esto lo que hicieron, ¿verdad?, es una burla a nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, a nuestro gobierno. Algo que no deberían de haber hecho, pero estamos aquí, seguiremos luchando contra ellos y contra quien sea. Miren, una cosa es que hayan intentado perpetrar un fraude gigantesco, como pocas veces se ha visto en un país, al que estos políticos, como dijo este señor diputado, el señor Gordito, el diputado de Únete, por el Estado Zulia, que dijo, no, eso es normal, nosotros lo hacemos a cada rato. Y otra cosa es que de forma descarada ustedes lo admitan. Como dijo el diputado Pizarro, no, eso es normal. No, miren, no es normal, diputado Pizarro. No es normal que aparezca una persona de 138 años firmando. No es normal que haya 605.000 eventos fraudulentos, eventos de usurpación de identidad. No es normal que haya 10.995 fallecidos que aparezcan firmando. No es normal que ustedes le hayan dicho a una persona que lo estaban inscribiendo en un club y lo que estaban haciendo era utilizar la firma. No es normal que Mendoza haya prestado las nóminas de la Polar para vaciarlas en este proceso. Mire, al día de hoy, y todavía siguen ocurriendo eventos de denuncia o de demandas, al día de hoy van 856 demandas en todo el país. Personas, tenemos incluso el testimonio de una señora cuyo hijo falleció en el estado de Barinas hace 3 años y transida de dolor, denunció a Capriles Radonsky en la Fiscalía Superior del Estado de Barinas porque su hijo aparece en la firma del proceso de autorización a la llamada MUD. Es realmente degradante y es realmente asqueante que hayan utilizado el dolor de las personas que hayan perdido algún familiar, algún deudo. No es normal, como dices tú, Miguel Pizarro, es natural que aparezcan personas de 138 años. El señor Marquina dice, bueno, eso van a tener ustedes que probarlo. Bueno, aquí tenemos en el estudio a nuestra hermana Rosalinda Mendoza, que es habitante del estado Cojedes. Rosalinda, cuéntanos, ¿apareces tú en la lista de Capriles? Sí, bueno, sorpresivamente me llaman, así como llamaron al señor. Mira que aparece firmando en contra del presidente. Bueno, me dirigí al CNE y el caso mío es que, bueno, colocaron mi cédula, pero ni es mi huella ni es mi firma.
Es decir, que usurparon tu identidad. Usurparon mi identidad y bueno, por instrucciones del partido, bueno, ya el día martes nosotros introdujimos en la Fiscalía, el Ministerio Público, formalmente la denuncia en contra pues de la usurpación de la identidad de los compañeros que estamos en el Comité por el Estado Cojedes. ¿Cuántas personas aproximadamente en el Estado Cojedes resultaron con la identidad usurpada? Mira, somos como 75, 79 personas que estamos en la denuncia, pero se estima pues que sean más porque bueno, todos los días van saliendo personas que se están dando cuenta que están en esa lista, porque claro, uno que no está y que está claro políticamente e ideológicamente en este proceso, uno anda tranquilo, porque voy a estar yo apareciendo allí, de repente te llaman y te dicen, mira, ¿cómo es que tú estás firmando en contra del presidente? Sobre todo mi persona, que bueno, que uno tiene una trayectoria política en el Estado. Yo soy miembro del Frente Bicentenario 200 de Mujeres, de la compañera y hermana María León. Soy vocera del Estado de ese movimiento de mujeres. Soy del Consejo Presidencial de Mujeres y entonces uno anda por las comunidades, por todos los municipios, y llevando pues eso, trabajando en contra de la violencia de género, y de repente mira, Rosalinda está firmando en contra del presidente. Porque yo creo que incluso es una cosa como de burla, pues, porque también a un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Estado Trujillo, le usurparon la identidad. Tenemos el testimonio de él, no vamos a tener tiempo de presentarlo, o tu caso, que eres una activista por los derechos de la mujer y por las luchas de la mujer y de la revolución venezolana. O el caso de una persona de 138 años que ponen a aparecer firmando. Por eso es que nosotros hemos afirmado que quien realmente no tiene ningún tipo de interés en activar ningún tipo de mecanismo referendario es justamente la oposición venezolana. Para ellos este evento o esta intención de hablar del referendo revocatorio es un barniz que lo que promueve es que lo que ellos estaban pensando, que hubieran podido calentar la calle para promover lo que decía Ramos Alú, el derrocamiento violento del gobierno constitucional de Venezuela. Como el caso de Rosalinda, tenemos 856 denuncias ya interpuestas ante la Fiscalía Superior de todos los 23 estados del país y el Distrito Capital. Mañana continúa ese proceso, si usted revísese, porque no es nada más del grupo de firmas que fueron después a la validación del recaudo de la huella, que después terminó siendo escasamente el 14% de las supuestas firmas que ellos tenían. Con dificultad lograron reunir más de 390.000 firmas. Realmente es una cosa impresionante que se hayan permitido pues que 605.000 personas hayan sido utilizadas, su nombre, su cédula, su firma, sus huellas, como el caso de Rosalinda. No sé si tenemos Twitter para cerrar el programa de hoy. ¿Tenemos tweet el día de hoy? Ah, no, tenemos un testimonio del señor Guzmán Briceño del Estado Trujillo. Guzmán, ¿nos escuchas? Alcalde, sí, lo escucho. Cuéntanos, ¿cuál fue tu caso en la situación esta de la usurpación del fraude gigantesco con la autorización al partido MUD? Bueno, camarada, escuchándolo a usted y al presidente Nicolás Maduro, que nos revisáramos todo, ¿verdad? Activamos de inmediato aquí en el municipio de Ampanito, del Estado Trujillo, la sala situacional del partido para revisar a todos los camaradas y, bueno, como nos dijeron, vamos a revisarnos todos, creíamos que no iban a atentar contra nosotros y al introducir mi número de cédula, verifico que fui colocado como una de las firmas fraudulentas que emitió la MUD. Al ver eso, pues me dirigí al CNE de inmediato el lunes siguiente a colocar la denuncia. Aquí la tengo. El lunes 13 de junio de una vez la coloqué. El 14 de junio dimos una rueda de prensa junto al camarada William Martorell, coordinador regional del partido, para denunciar este megafraude que se cometió aquí en Trujillo. Ayer, 6 de junio, a pesar de que la oposición apátrida trancó todos los accesos al Estado, a la ciudad de Trujillo, acudimos a la Fiscalía del Ministerio Público y 200 camaradas introdujimos una denuncia formal ante el Ministerio Público para denunciar este fraude. Guzmán,
¿Qué crees tú que fue la intención de, en este caso de la derecha, que no pudieron ni siquiera un proceso tan sencillo como la autorización de un partido, no lo pudieron hacer de forma, bueno, dentro de los límites de la normalidad y la limpieza que requieren este tipo de eventos? Camarada, la intención primera fue tratar de desmoralizar a toda nuestra militancia, al incluir dirigentes como nosotros en ese mega fraude y tratar de desmovilizarnos y tratar de crear, desmoralizar, como dije, a nuestra militancia. Pero yo sentí un gran compromiso y dije, yo tengo que denunciar esta maniobra política de la oposición a Patria. Ese fue el primer objetivo, tratar de desmoralizar, tratar de crear intrigas, tratar de crear desconfianza y zozobra en nuestra militancia, y no lo lograron, porque aquí ahora más que nunca estamos unidos en lucha, en batalla y en victoria para defender la Constitución, para defender a nuestro camarada Nicolás Maduro, para defender nuestro proceso revolucionario, para defender el legado del comandante Chávez, como lo hicimos ayer, como le dije, camarada. Ayer acudimos al Ministerio Público, introducimos una denuncia, 200 camaradas, y hoy están llegando, hoy siguieron llegando, mañana continuamos, porque no puede pasar un megafraude de esta naturaleza y tratar de convocar, decírselo a Almagro, que es el primer paso. Si no pudieron, apenas lograron, gateando, como decimos aquí en Trujillo, recoger 1.2% del registro electoral, validarlo, ¿cómo van a recoger 4 millones de firmas? Eso es imposible. Entonces, aquí en el estado de Trujillo usurparon 15.000 identidades, 15.000 ciudadanos fueron usurpadas sus datos, y esto no puede quedar así. Eso es como cuando uno va a un banco y lleva un cheque con una firma falsa, va preso, ¿verdad, camarada? Entonces esto no puede quedar impune. Nosotros tenemos que seguir denunciando este show mediático que ellos colocaron. De hecho, 605.000 venezolanos y venezolanos fueron usurpados sus datos, ¿verdad? Y ellos apenas lograron validar 396.000 firmas, como usted lo dijo ahorita. Entonces, fue mayor el fraude que lo que pudieron validar en 5 días. En 5 días que les dio el Consejo Nacional Electoral para validar. Entonces, tenemos que seguir, hacerle frente a esta estafa. Bueno, hermano Guzmán, Marquina, ¿querías prueba? Aquí está la prueba de nuestro hermano Guzmán en el estado de Trujillo, Rosalinda del estado Cojedes. Te vas a enterar de las pruebas porque hay 856 demandas y siguen creciendo en cada una, interpuestas ante cada una de las fiscalías mayores de los 23 estados y el Distrito Capital. Te vas a enterar de las demandas porque hay 10.995 fallecidos, y además es curioso porque Miguel Pizarro, diputado de Primera Justicia, era el coordinador por Capriles, puesto por Capriles, de la llamada sala de verificación y de las firmas impecables. En esas firmas impecables trataron de meter la firma de Rosalinda, trataron de meter la firma de Guzmán, pusieron personas de más de 130 años, colocaron personas fallecidas, 10.995, ahí están las pruebas. Queríamos traer los testimonios vivos, reales, de las personas que fueron afectadas por este gigantesco fraude y que ahora están accionando ante los tribunales de la República. Aquí tenemos algunos de los tweets para cerrar el programa del día de hoy, que ha estado nutrido, que ha tenido mucha fuerza. El primer tweet es de @bpisobárbara. Diálogo, como pa' qué esos arrastrados pitiyanquis jamás tomarán en serio esas invitaciones al diálogo. Quieren sangre, eso es verdad, pero como decía Chávez, si hay que hablar hasta con el diablo para que en Venezuela haya paz y se mantenga y se preserve la paz, pues esa es la intención que siempre ha tenido el presidente Nicolás Maduro. @AdeliceFramie. Alup pretende seguir los pasos de Mussolini y Hitler, causando terror a través de un fascismo que va directo al despeñadero. Yo lo que creo es que en todo caso Alup imita mucho los manierismos motores de los cuales se señala, y hay muchas pruebas, era la característica oratoria del señor Adolf Hitler. @Calabozo47. ¿Ustedes creen que el guasón de la Asamblea vaya al diálogo? No lo creemos, no le interesa porque echa por tierra su candidatura. Bueno, su candidatura perimió, como él dice. Su candidatura tenía fecha de vencimiento hace 2 días, 5 de julio del año 2016. @Michael Johan 1. Ramón Alup
Ramos Alup, supongo, es un fracasado mentiroso, no admite lo que dice, tiene que tener por lo menos un poquito de seriedad. @Javier Emilio 74. Henry Ramos dijo que en 6 meses sacaban a Maduro. Si no lo sacamos, lean este mensaje de nuevo y así sucesivamente. Ja, ja, ja. No entendí mucho, pero bueno. @Dulce Yara. La paz debería ser el punto común para el diálogo, pero lamentablemente sabemos que a la derecha solo le interesa la guerra. Pero fíjense, la constancia, Dios concede premio a la constancia, dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Habría que ser muy mezquino para no reconocerle a Nicolás Maduro, para no haberle reconocido a Hugo Chávez, para no haber reconocido a las fuerzas de la patria. Nosotros hemos ganado 18 elecciones y le hemos ganado de forma masiva. Es decir, son verdaderas victorias inmensas o victorias heroicas en esas elecciones. Y cada vez que eso ocurría, el llamado permanente era a la paz. A pesar de la agresión internacional, a pesar de los medios de comunicación, a pesar de España, a pesar de Colombia, a pesar del imperio más poderoso que haya conocido la historia de la humanidad, nosotros nos mantenemos en nuestra firmeza y en nuestra indeclinable decisión para la paz, para que nuestras hijas, nuestros hijos y los días por venir sean días de prosperidad, de crecimiento y de paz. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por todos. Este programa número 31 de la política en el diván. Nos vemos el próximo jueves y ojalá estos sectores de la derecha no sucumban a la intención de aquellos que preferirían vernos en una pelea de perros en lugar de vernos dialogando, independientemente de nuestras diferencias, construyendo el país que en última instancia todas y todos queremos para nuestras hijas y nuestros hijos. Un gran abrazo.